El nombre del delegado o delegada, por favor. Sí, ya se observa, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hijo? Sí, ¿se ve la presentación en sus pantallas? Sí, ¿no? Sí se ve, doctor. Correcto. Este es uno de los temas en obstetricia que encierra mucha preocupación, no por lo que va a implicar en el desarrollo de la gestación a la mamá. De hecho, la mamá no se ve afectada físicamente por esta entidad. Es el producto de la concepción, el feto, el neonato, que de alguna manera puede tener alguna implicancia en la salud de ellos, en la salud de él. Esta entidad básicamente se debe a que hay una discordancia entre los grupos sanguíneos, tanto materno-fetal. A esta condición donde hay una discordancia entre los grupos sanguíneos, a esta discordancia entre los grupos sanguíneos, y que puede llevar a la formación de anticuerpos maternos contra el antígeno en superficie del glóbulo rojo, básicamente a eso va, a los anticuerpos presentes en los glóbulos rojos del feto, a esta condición donde se produce y se despierta la respuesta inmunitaria, destruyendo los glóbulos rojos del feto, ¿se entiende? Esta condición previa, la isoinmunización, ¿sí? Se le conoce pues como isoinmunización al grupo ABO o RH. Entonces, acá hay una entidad implicada, es en la cual la madre ha formado anticuerpos contra el grupo sanguíneo que es diferente a ella del feto, y que estos anticuerpos están presentes, listos a que un siguiente embarazo puedan actuar, puedan producir daño al feto. Esa condición se conoce como isoinmunización. O también lo van a encontrar como iso o aloinmunización. La otra condición ya de daño fetal sería la eritroblastosis fetal con diversos grados de repercusión, en el cual el feto afectado porque los anticuerpos han comenzado a destruir los glóbulos rojos y todas las fuentes productoras de glóbulos rojos, ya sea en el vaso, en la placenta, va a llevar una anemia hemolítica a la eritroblastosis fetal que puede tener alta mortalidad. Entonces, esta condición de por sí a la mamá no le genera mayor trastorno, a ella no, pero sí al producto de la concepción en la medida que la mamá haya sido expuesta previamente al grupo sanguíneo del feto, a los antígenos de superficie de los glóbulos rojos. ¿Y cuándo podría ocurrir eso? Cuando se produce una hemorragia o alguna forma de intercambio sanguíneo que se haya traspasado la barrera placentaria. De eso vamos a hablar, de esta isoinmunización y la repercusión que tiene con la eritroblastosis fetal. Y otro aspecto importante, como que estamos acostumbrados a pensar que este problema solo ocurre a nivel del grupo RH, si es RH positivo o negativo. Esto también ocurre cuando hay discordancia grupo ABO. Mamá grupo A, papá grupo B. Mamá grupo B, papá grupo A. El feto con un anticuerpo de diferente mixtura y produce la isoinmunización o aloinmunización. Bien, vamos entonces a ese tema. Parece que tener claro qué es el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo, para hablar de grupo sanguíneo, hay que entender que en la superficie de los glóbulos rojos existen diversas proteínas. Sí, existen diversas proteínas de superficie que constituyen, en cierta forma, los antígenos característicos. Estos son los responsables de distintos tipos de sangre. Existen principalmente dos tipos de proteínas que determinan el tipo de sangre, el ser A y B, antígeno A y B. Y cuando hay ausencia, a este grupo sanguíneo se dice grupo O, cero, pues no hay. Bueno, no es lo mismo cero que O. Cero es un número y O es una letra. Bueno, debe ser cero, ¿no? No expresan los grupos. Entonces, las combinaciones de estas proteínas, ¿sí? Si un glóbulo rojo tiene antígenos de grupo A o antígenos de grupo B, o puede ser que tenga una mixtura, ya sea A y B, o no exprese ningún antígeno y sea cero. ¿Sí? Sea cero, inexistente. Entonces, estas son las posibilidades de que puedan tener los tipos de proteínas. Pero hay que tener también presente que no solo son estos cuatro, son de repente lo más importante, pero hay otros tipos de proteínas de superficie que dan a diversas sistemas de clasificación no populares, felizmente no tan inmunogénicas como viene a ser el grupo Lewis, Duffy, Kell, Kitt y otros más.
Entonces, para entender esto del glóbulo rojo, mires acá en estos esquemas, en esta gráfica donde se ve al glóbulo rojo, y aquí vemos cómo este glóbulo rojo tiene en su superficie los antígenos estos antígenos de membrana, estas proteínas, que expresarían el antígeno A, grupo A, ¿no? El antígeno B, representado como estas esferitas, color azul, antígeno B, grupo sanguíneo B. Y si tiene una mixtura del A y B, grupo A y B. Pero si no expresan ningún antígeno, sería el tipo 0, ¿no? El tipo 0, más que tipo O, digamos 0. Bien, ¿y el factor RH qué pinta? El factor RH también es otra forma de proteína de superficie de membrana. Otra superficie de membrana. Que aquellos que lo expresan serían los RH positivo. Por cierto, hablar de RH también es hablar del grupo D o antígeno D. Así que no les llame la atención si hablamos de para no confundir con lo que es RH, ¿no? RH positivo. Así que esta forma de representación de este factor RH está presente en la gran mayoría de la población, en el 85%. Hay 50 tipos de antígenos, pero se contemplan a 6 antígenos determinantes en la mayoría de los fenotipos. El D mayor, el D menor, C, así sucesivamente, tanto en su forma mayor como minúscula. El antígeno D es el más inmunogénico de todos y determina a las personas RH. De hecho, ser un gen RH positivo es porque es dominante y prevalece sobre un gen RH negativo. A ver, recorremos un poco biología, cuando estábamos en el colegio, en la academia, en la pre, y cuando nos explicaban de las teorías mendelianas. ¿Sí? Hagamos un poco un recordaris a esa época. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia del fraile Gregor Mendel? Austriaco, ¿no? Gregor Mendel, en un estudio de las arvejas, un estudio clásico de las arvejas, donde él analizó las características de color de cada arveja, encontró que el patrón para que se pueda hacer presencia o expresar ese color característico, si no es amarillo o verde, dominante, tenía que ver con genes. Y hablaba de un sistema de genes de A2. Para que sea dominante, tenía que haber un gen, por decir, dominante y mixto y otro negativo para que sea presente, o bastaba con que sea dominante-dominante. Las combinaciones posibles era para que se exprese el gen, el fenotipo, las características visibles, era que sea un gen dominante puro, dominante-dominante, o que sea un gen con mixtura negativa e igual lo iba a expresar. Esa forma de expresión genética bimodal, si se puede decir, y mendeliana, es lo que permitió hablar de estos términos de homocigotes y heterocigotes. Entonces, para que exprese el grupo sanguíneo RH positivo, puede ser producto de ser, como dice el ejemplo, gen RH positivo, ese es un homocigote puro, o puede ser una persona que tenga mixtura, gen RH positivo y el gen RH negativo, y como el RH positivo se predomina, se superpone, se hace ver simplemente como RH positivo. Eso le llaman RH heterocigoto. Pero, ¿qué pasa en las personas RH negativo? Los RH negativos sí y solo sí expresan si presentan los dos genes en su grupo o camada que se ha multiplicado. Bien, veamos en este ejemplo. Si el papá fuera RH positivo, y la mamá RH positivo y negativo. Miren las combinaciones posibles que puede haber. Si el papá fuera un RH positivo heterocigoto, miren, expresa un gen RH positivo y el otro negativo, pero él es RH positivo, así, común. Miren las combinaciones que podría ocurrir con una mamá RH también heterocigoto a RH positivo. Puede haber posibilidad de que tenga productos RH heterocigotos positivos y también una posibilidad de que tenga un RH negativo, purito. Eso es lo que esta forma de heterocigosidad es lo que genera pues patrones tan distintos de grupos sanguíneos en el mundo. Ahora, lo que es preocupante para nosotros en medicina es cuando esa posibilidad genética ocurre de esta manera. A ver, si la mamá fuera RH negativo, se entiende que es dominante, perdón, es recesivo y es purita, RH negativo.
y el papá un RH positivo dominante, miren lo que puede pasar. El hijo sale RH positivo, heterocigoto, toditos los hijos saldrían RH positivo, ¿sí? Pero podrían despertar alma en cada embarazo subsiguiente una posibilidad de inmunización. Las cosas disminuyen hasta un 33% cuando, miren, papá es RH positivo, heterocigoto, mamá es RH positivo, heterocigoto, y la posibilidad de que tenga un hijito RH negativo, 33%, la posibilidad de que tenga hijos RH positivos, heterocigotos o homocigotos, 66%. Al 50% cuando el papá es RH negativo y la mamá es RH positivo. Aquí no hay mucho problema. Aquí no hay mucho problema. Y si el papá fuera RH negativo y la mamá es RH negativo, los hijos, se entiende que son son recesivos y homocigotos, la posibilidad de que pueda haber un feto con sangre RH positivo, aunque sea heterocigoto, es 0%, inexistente. La combinación que más se ve en la estadística mundial es esta, la que está encerrada en el óvalo. Yo les cuento una situación que ocurrió con mi hija y con mi mamá también. Mi mamá es RH negativo, mi mamá era RH negativo en sangre. Y claro, ella tuvo, hemos sido 5 hermanos. Con mi segundo hermano recibió la dosis, la inmunoglobulina anti-D. En el tercero también. En el cuarto, para mi hermana, no lo recibió. Mi hermana hizo un carnítulos así leve, felizmente. Y el quinto, pues, ya no le recibió la inmunización y los títulos eran bajos. Pero ¿qué pasaba, no? Oye, qué curioso, son cinco hermanos y solo hizo un carnítulos leve y los demás no pasó nada. Entonces, eso se debe a la heterocigosidad de la población, porque mi papá, pues, probablemente era un RH positivo mixto, ¿no? Heterocigoto. Ahora, esto es lo que me pasó a mí. Mi esposa es RH positivo, heterocigoto, yo heterocigoto, y de mis 3 hijos, mi hija salió RH negativo. Y eso es posible estadísticamente, genéticamente. Cuando no tienes esta información, obviamente que genera toda una controversia. Entonces, yo estuve en esta primera condición, RH positivo heterocigoto, mi esposa heterocigoto y mi hijita salió RH negativo. Comprenderán que cuando nació y se enteraron el grupo sanguíneo y la gente que no entiende esto, miraba con asombro. Miraban con asombro, ¿por qué le salió RH negativo si los papás son RH positivo? Ah, gato encerrado. Y no entendía que la heterocigosidad de la población es bastante fuerte. Bien, entonces tenemos esto, los grupos AB, AB, y el que no expresa ningún antígeno se entiende, y el factor RH, o sea, tenemos una posibilidad de combinaciones en función al grupo AB0 y al factor RH. Bien, esto de la inmunización no es de ahora, ya desde la época griega, Hipócrates hacía las primeras descripciones acerca de fetos que nacían de manera hidrópica, fetos edematosos, congestivos, ascíticos, que prácticamente nacían para morir, o de repente veían nacimientos de estos productos prematuros hidrópicos. Ya había esa descripción y Hipócrates le hizo 400 años antes de Cristo. En 1912, Rautmann la denomina como eritroblastosis, aquella entidad en la cual se producía una destrucción masiva de los glóbulos rojos del neonato o del feto. Diamond y colaboradores en el año 32 demostraron la hidropesia, este síndrome de edema generalizado en el feto. La ictericia, otro síndrome en la cual hay un acúmulo de bilirrubina y toma el feto una apariencia, o neonato una apariencia amarilla. Y la anemia, estas tres, hidropesia, ictericia, anemia, las manifestaciones de una misma enfermedad, la eritroblastosis fetal, y que era un rasgo común en todas ellas. Darrow, en el año 38, plantea que la eritroblastosis es la destrucción de los glóbulos rojos fetales por un anticuerpo que la madre pasaba al feto a través de la placenta. Así es. Entonces, ¿cuándo ocurría esa destrucción de glóbulos rojos en el feto? Cuando los anticuerpos producidos en una anterior vez, si no era en ese embarazo, en el anterior embarazo, traspasaban la barrera placentaria y atacaban al feto. Pero para que traspase la barrera placentaria, debía haber alguna solución de continuidad importante. Y eso podría ocurrir de repente en una placenta previa, en un DPP, ¿sí? O de repente un procedimiento diagnóstico invasivo como una amniocentesis. Ahí podría haber paso de sangre de uno al otro y despertar, pues, ¿no?, la destrucción.
Bien, Landsteiner y Weiner son los que dan a conocer esto del sistema RH a través del estudio de los monitos Rhesus. Levin, Katzin y Bormann en el año 42 demuestran la inmunización RH en una mujer RH negativa, y lo que se sabe es que la incidencia de la enfermedad hemolítica recién nacido, también llamada electroforesis fetal, es de 1 por cada 1000 recién nacidos vivos. 1000 recién nacidos vivos. México, que es un país con semejante idiosincrasia étnica a la nuestra, presenta más o menos un 1% de la población indígena y cerca del 3% de la población mestiza que sean RH negativo. Cuando digo RHD, me refiero a que es RH negativo. Entre 1 a 2% de las mujeres resultarán inmunizadas en la etapa prenatal. 5 a 15% al momento del parto. Y de 3 a 6% lo harán después de un aborto. Es decir, el problema no solo atañe el momento del parto, sino que también podría ocurrir un aborto. Mucho cuidado. Una dama que es RH negativo y que presenta un aborto y que resuelve espontáneamente y no hemos prestado importancia a que pudiera haber inmunización, ahí podría dejar marca para el siguiente embarazo. Las estimaciones de inmunización hablan de que un 25% de las mujeres afectadas, sus neonatos fallecerían en la etapa perinatal. La inmunización apenas representa el 0.33%, es una tasa muy baja de mortalidad perinatal, pero la prevalencia en la población se desconoce. A pesar de los serios problemas de ahí subregistro, no tenemos un adecuado registro en las historias clínicas, ¿sí? Se sabe que la prevalencia de esta inmunización ha declinado significativamente a partir de procedimientos diagnósticos más tempranos y, obviamente, la administración de la vacuna o inmunoglobulina D. En adelante, a la vacuna le vamos a decir inmunoglobulina anti-D. La vacuna inmunoglobulina anti-D. Como les decía al inicio de esta presentación, no solo es el tema del grupo RH, también puede haber incompatibilidad al grupo AB0 o ABO, ¿no? Que es la forma más frecuente, lo que más vemos, 66%, pero felizmente es la menos aparatosa en cuadro clínico. Aquí puede ocurrir porque la madre puede ser en grupo 0 o fetos A o B. Hay poca especificidad antigénica al grupo ABO, los anticuerpos naturales anti-A y anti-B son de tipo IgM y su frecuencia es muy baja. Muy baja, menos 20% de las gestaciones. El 40-50% de los casos está afectado el primer embarazo, el primer hijo, y en los siguientes eso disminuye. Es una ventaja de la incompatibilidad ABO, ¿no? Que no es como el DRH que genera memoria. En cambio, en el grupo ABO no. Te pasó en el primer bebé, en el segundo, tercero, cuarto, de repente ya no ocurra con esa intensidad. Tal vez por eso no es que no se le dé importancia, sino que no es muy discutido o no se habla mucho de patología si es que hay su inmunización ABO. Lo que más se ve, insisto, lo más aparatoso es para el grupo RH. ¿Sí? La incompatibilidad de RH, entonces, vendría a ser una respuesta inmunitaria de la madre, producto de la exposición de los antígenos de la sangre fetal, ¿sí? ¿Sí? Y que van a generar la producción de anticuerpos maternos que en un siguiente embarazo podrían reconocer a grupo sanguíneo fetal diferente y lo van a atacar produciendo todo el daño. Entonces, es una forma de incompatibilidad materno-fetal severa, de gran poder antigénico, y ocurre pues por la exposición materna al grupo sanguíneo fetal, a los antígenos extraños, que desencadenan una respuesta inmunológica de formar anticuerpos que van a destruir en un siguiente embarazo a estos antígenos de superficie. Yo les hablaba de incompatibilidad RH, son dos términos, incompatibilidad RH cuando la presencia de un feto RH positivo y una madre RH negativa sin paso de glóbulos rojos fetales a la madre sin sensibilización. Eso lo podemos ver, una gestante que se embaraza, pero que no hay daño a su bebé, no hay daño, entonces ahí se habla de incompatibilidad RH. Y hablamos de isoinmunización cuando ya vemos ya que se han producido anticuerpos maternos por exposición de sangre fetal. Entonces, estos dos términos hay que tenerlos en cuenta. Miren, si tenemos en el control prenatal una gestante que viene para su control prenatal y nosotros le pedimos la prueba de grupo sanguíneo y nos sale RH negativo, nos sale que ella tiene RH negativo, y le pedimos complementariamente una prueba llamada test de Coombs indirecto que mide la presencia de anticuerpos maternos ya producidos, mide indirectamente la presencia de anticuerpos maternos producidos al grupo RH, y vemos que esa titulación es 0, es que esa mamá, esa gestante, no se ha sensibilizado aún. Eso nos dice que solo es incompatibilidad en ese momento. ¿Me explico, Nebo? Si la gestante
tiene un grupo RH negativo, pero la prueba de test de Coombs, que es una de las pruebas más sensibles, el Coombs indirecto, sale negativo, o sea, no hay titulación alguna para RH positivo no hay, entonces me dice que esa más sencillamente tiene grupo incompatible, se habla de incompatibilidad. Pero si a esa misma gestante yo le hago el test de Coombs y me sale que tiene titulación 1 en 18, 1 en 36, 1 en 72, significa que ella ya comenzó a producir anticuerpos. Significa que ya se está isoinmunizando. ¿Sí? Entonces ya se está isoinmunizando. Son dos términos que debemos tener presentes, que sea incompatibilidad de RH o que ya esté isoinmunizando. Por cierto, la producción de los glóbulos, de las características antigénicas RH en el embrión se está dando ya a partir de la 6ª semana. Bien, ¿cuál es la respuesta materna primaria de inicio? Durante el primer trimestre de un embarazo normal, los glóbulos rojos fetales cruzan la placenta e ingresan al torrente circulatorio materno en casi 5% de los casos. Sin embargo, ese ingreso de sangre fetal es tan poca e incapaz de producir respuesta inmune, felizmente. ¿Sí? La cantidad que es necesaria para que despierte esa respuesta debe ser de 1 mililitro a más. Puede haber paso de sangre en menor cantidad, por supuesto que sí, pero insisto, la cantidad necesaria para que pueda despertar la respuesta inmunológica tiene que ser de 1 mililitro. Ahora, si pasara un poquito menor una paciente que ya estuvo expuesta anteriormente, esa pequeña cantidad podría contribuir a reforzar la inmunidad secundaria que la adquirió en el embarazo anterior. Entonces, eso hay que entender. La exposición de sanguínea fetal hace que despierte en la mamá los linfocitos maternos, se produzcan antígenos de hematina fetales, síntesis anticuerpos, linfocitos de memoria, y acá se isoinmunizó. La respuesta primaria es débil y tardía, mediada por inmunoglobulina M que no atraviesa la placenta. Eso puede ocurrir en el primer embarazo, entonces se isoinmuniza, pero felizmente en el primer embarazo la posibilidad de que haga enfermedad hemolítica es bajísima. Miren, 0.42%, menos del 1%. Así que al primer bebé poco o nada le hará. El tema es los siguientes embarazos. ¿Qué factores están implicados? Miren, eso es lo que tenemos, las transfusiones maternas. Cuanto más transfusión materna puede haber debido de exposición. Procesos patológicos en embarazos previos o el actual, amenaza de aborto, DPP, embarazo ectópico, traumatismo abdominal, aumentan el riesgo. Transfusiones sanguíneas o procedimientos obstétricos como amniocentesis, velocidades coriales, extracción manual de placenta, es decir, procedimientos invasivos o cruentos de sangre. La cesárea misma, el cerclaje cervical, aumentan ese riesgo de exposición de sangre fetal a la mamá. Si bien los porcentajes son bajos, no miren 0,7 a 1,8% de las mujeres se inmunizan en forma antenatal. 8 a 17% se inmunizan en el momento del parto. 3 a 6% después de los partos selectivos, abortos selectivos o espontáneos. O 2,5% después de las amniocentesis. Y 1 a 10% de las mamás RH negativos se sensibilizan después de su primer embarazo. 30% después del segundo y 50% con posterioridad al tercero. Después de varios embarazos, la tasa de inmunización es mayor. Entonces yo les cuento eso como anécdota, ¿no? En el caso de mi familia, mi mamá era RH negativo y el que casi paga los platos rotos, casi le va mal, fue al tercero de mis hermanos. A él casi le va mal la posibilidad de inmunización. Felizmente su titulación era baja, pero hubo molestias pues al comienzo cuando nació uno de ellos. Bien, la respuesta materna secundaria, miren, esto ya es cuando ha pasado el primer embarazo. Generalmente cuando ya se dio un primer embarazo, estamos en un segundo en desarrollo. Y aquí lo que se produce es que los anticuerpos producidos, los IgG de memoria producidos en el embarazo anterior, atravesan la barrera placentaria, se unen a los glóbulos rojos, al vaso fetal, al hígado fetal, a los centros formadores de sangre en el feto, y los comienza a destruir produciendo la enfermedad hemolítica perinatal. Entonces, esto es lo que puede ocurrir. Se forman anticuerpos IgG contra el antígeno eritrocitario, pasan la barrera placentaria, se fijan al glóbulo rojo fetal y lo destruyen. Esta es más o menos la cascada de eventos que van a darse, ¿no? Conforme se va destruyendo los glóbulos rojos, ¿sí? Se va a producir anemia. Recuerden que al destruirse el glóbulo rojo se libera la hemoglobina fetal a la sangre libremente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que esa hemoglobina fetal va a ser destruida
en el hígado y se va a formar bilirrubina. Entonces, además de anemia, a mediano plazo va a haber hiperbilirrubinemia, lo que va a llevar al kernícterus. Además de la hiperbilirrubinemia, el feto va a tratar de compensar la anemia que tiene, tratando de producir más glóbulos rojos en los centros productores de sangre, ya sea en el hígado, ya sea en el vaso, ya sea en la placenta. Pero a la larga también va a producirse más glóbulos rojos destruidos, más bilirrubina. Además, el feto, producto de la anemia, ¿qué es lo que hace el sistema cardíaco fetal, el sistema cardiovascular? Trata de compensar la anemia generando un aumento de la precarga y poscarga para poder perfundir más los tejidos. Entonces el corazón fetal comienza a entrar en un signo de insuficiencia cardíaca y le va a llevar a una condición de edema o edema generalizado con anasarca, ¿sí? Y el feto va a colapsar cardiovascularmente. Esta condición se le conoce como hidrops o hidropesia fetalis. Entonces, la consecuencia de toda esta entidad, de todos estos anticuerpos en destrucción de los glóbulos rojos, va a llevar anemia, hiperbilirrubinemia, hepatoesplenomegalia, kernícterus e hidropesia fetalis, que refleja lo que es la insuficiencia cardíaca fetal. Estas imágenes, estas ilustraciones de Nitter lo dicen claramente, ¿no? Aquí vemos un feto congestionado en hidropesia, ascítico, edematoso, a más no dar. Aquí vemos al que puede lograr salir de repente un poco en kernícterus, intoxicado por su propia bilirrubina a niveles máximos. Violeta, un vasito con agua. A niveles máximos, y vamos a encontrar en la sangre pues signos de una anemia hemolítica, placentomegalia, es decir, una serie de trastornos fetales, todos ellos, por no decir, graves. En el cuadro clínico, básicamente, vamos a ver todo en relación a la destrucción de los glóbulos rojos, productos de esta hemólisis, ¿no? La anemia, la hiperbilirrubinemia reflejada en el kernícterus e ictericia, además de que el feto se produce una eritropoiesis compensatoria en afán desesperado de compensar lo que requiere. La anemia hemolítica, que es la forma más frecuente que se ve como en la clínica, 40-45%, con una anemia fetal ligera a severa hiperbilirubinemia que no excede los 16 miligramos. La ictericia grave del recién nacido. El recién nacido nace amarillo a más no dar, intoxicado, encefalopático. Constituye el 25 a 30%, presentan anemia con hiperbilirubinemia que ocasiona ictericia clínica y coloración de las heces. Y la hiperbilirrubinemia que puede producir kernícterus por fijación de bilirrubina y hace virales a los núcleos cerebrales. El feto nace intoxicado. Vean esta imagen de este feto temprano, que debe ser de repente 12, 14 y 6 semanas, ¿no? La imagen dice comparada a Buda. Esto se conoce como hidropesia, una hidropesia temprana. Miren cómo el feto está totalmente edematizado. La barriga en ascitis, los pulmones llenos de líquido. Esto es lo que se conoce como hidrops fetalis. Hay una hepatoesplenomegalia, hay una ictericia tremenda, brutal, el kernícterus. El pronóstico es grave y fallecen en las primeras horas del nacido. El diagnóstico de esta entidad. A ver. Yo les hablaba mucho del componente de la heterocigosidad o homocigosidad al comienzo. ¿Qué pasaría si la mamá es RH negativo y el papá RH negativo? Lo que mostramos en la gráfica, ¿no? 0% de que haya algún daño en el feto. No le va a pasar nada. La posibilidad de que haya esta enfermedad eritrocitosis es 0. Pero si la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo, ahí sí tenemos que tomar como acciones determinar el CUMS indirecto a la mamá. Si el CUMS indirecto a la mamá sale positivo, significa que de alguna manera ya ha sido sensibilizada. La profilaxis entra en cuestionamiento. Cuando me refiero a profilaxis, me refiero a administrar la vacuna o inmunoglobulina anti-D. Si el CUMS indirecto es negativo, significa que aún la mamá no ha sido sensibilizada. Por tanto, es acorde darle la inmunoglobulina anti-D o la vacuna. La inmunoglobulina anti-D está estandarizada. Viene en ampollas, en ampollitas de 300 microgramos. Esa es la dosis, ampollita de 300 microgramos. Se guarda con cadena frío y se da entre las 28 a 32 semanas de gestación. El parto, ya sabemos que el parto por cesárea no es lo mejor en estos casos, ¿sí?
Si al parto el producto nace con grupo RH negativo, no hay ninguna posibilidad de que haya producido inmunización, porque al ser RH negativo se entiende que no despertó ninguna respuesta inmunológica materna. Pero si el recién nacido es RH positivo, debe recibir la segunda dosis inmunoglobulina anti-D en las primeras 72 horas. Yo les hablaba de pruebas muy importantes como son, ¿no?, el test de Coombs indirecto, pero también hay una prueba que se llama la prueba de rastreo de anticuerpos, el RAI, que detecta los anticuerpos contra antígenos menores y mayores, es decir, va a buscar si hay inmunización por varios antígenos, incluyendo el D, y bueno, hay formas de reportar en señales de cruces. Y si queremos ver el grado de afectación fetal, el Coombs indirecto, una prueba que me puede valorar la presencia de anticuerpos contra antígeno D, es una muy buena. Y se habla de que ha habido inmunización cuando la titulación sale por encima de mayor o igual en 1/8. Ya les hablé que en estos casos la primera dosis debería empezar en la semana 28-32, ya en las 72 horas la segunda dosis postparto. Bien, el diagnóstico más que todo orientados a ver el daño de la isoinmunización, la eritroblastosis, el grupo sanguíneo fetal, lo podemos hacer a través de técnicas invasivas. El problema de las técnicas invasivas, si bien nos da más información precisa, es que aumenta también el riesgo de sensibilizar. Una prueba de ellas es la amniocentesis, que consiste en hacer una punción del útero guiada por ecografía para que no le dé a la placenta y extraer líquido amniótico, por el cual nosotros podemos hacer estudio de calotipo, tipificación, madurez pulmonar fetal. La amniocentesis es una prueba que nos puede dar mucha información, pero podemos también ahí incurrir en hacer. La otra es la cordocentesis, semejante a la anterior, pero miren, a través de guía ecográfica se ingresa con una jeringa a la propia del cordón umbilical, se ingresa a la circulación del cordón umbilical y ahí se puede hacer inclusive tratamiento de transfusión sanguínea en el caso de anemia fetal. Es un procedimiento ya más invasivo que ya felizmente en nuestro país se está haciendo. Maternidad de Lima, San Bartolomé han incursionado con este procedimiento de alta complejidad. Otro tipo de pruebas ya menos, sí es invasiva, pero menos frecuente, es la prueba de Lilley. La prueba de Lilley ha pasado a la historia, es una de las pruebas más empleadas. La prueba de Lilley lo que hacía era tomar líquido amniótico, se extraía por amniocentesis. En el curso de bioquímica se hacía, yo me acuerdo que nos enseñaba a hacer estudio de cromatografía, ¿no? Se tomaba una muestra de un líquido preparado y se centrifugaba en aparatos especiales para saber qué composición química tenía, ¿no? Bueno, el test de Lilley más o menos se basa en lo mismo. Se hace extracción de líquido amniótico y le somete a una prueba de cromatografía y los valores se comparan con una estadística que ya para eso se tiene, ¿no? Y la utilidad de la prueba de Lilley era correlacionarlo con el grado de anemia fetal y bilirrubinemia. Es una prueba muy útil, era muy útil. Sin embargo, la simplicidad, lo menos invasivo de la ecografía Doppler ha permitido que esta desarrolle bien y sobre todo se desplace a la prueba de Lilley. Hoy la prueba de Lilley ya es una prueba anecdótica, no se hace en nuestro medio. Otra prueba no invasiva viene a ser la determinación del ADN fetal en el plasma materno. Hay que tener presente que la vida del ADN es muy corta. Se puede hacer hasta las 28 semanas y después semanalmente. La ecografía fetal, esto más que todo para ver si el feto tiene alguna repercusión de la enfermedad de eritroblastosis. Podríamos encontrar un aumento de la vena umbilical, un grosor placentario incrementado, la placentomegalia que les decía, un hepatoesplenomegalia, aumento de tamaños, o la valoración de la hemodinamia cardíaca fetal. La flujometría Doppler es una prueba que ya tiene más de casi 20 años, más de 20 años, ya 2020, mira, 2023, una prueba que tiene 20 años, una prueba no invasiva, lo que hace es medir valores de pulsatividad y resistencia, y sobre todo la importancia de valorar una arteria que se puede abordar sin mucha dificultad, que es la arteria cerebral media. La correlación de la flujometría Doppler para la anemia fetal es muy buena. Hoy por hoy es una de las pruebas, ya se ha convertido en una prueba clásica para valorar la anemia fetal como consecuencia de una isoinmunización, de una eritroblastosis fetal. Otras pruebas que se hacen en el día a día en estas pacientes es hacer la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Esto vendría a ser lo que se conoce como cardiotocografía o monitoreo electrónico fetal. De tal manera que uno puede ver el desarrollo del embarazo.
hay valores de esta prueba que nos pueden decir hasta qué punto puede haber repercusión, sobre todo si encontramos ritmos sinusoidales. El otro es el tratamiento. Bien, con todo este contexto, ¿qué hacer? Uno de los objetivos principales es disminuir el título de anticuerpos maternos. Tratar de disminuirlos. 1. 2. Mejorar la anemia fetal. 3. Evitar las complicaciones que se van a dar en el feto, como la enfermedad hemolítica. Libros. Y alcanzar la madurez pulmonar fetal para que el feto pueda nacer, lo más pronto posible. ¿Cómo lo podríamos lograr eso? Hay varios enfoques: el enfoque materno, el enfoque fetal, y nos vamos a lo que es el tratamiento materno. Aquí la opción, sin cuestionar, es el uso de inmunoglobulina anti-D, o vacuna, ¿no? Como le decía, la vacuna anti-D, que viene en ampollas de 300 microgramos. En nuestro medio es popular. Hay tres presentaciones del laboratorio Abele Pharma, que es simplemente inmunoglobulina anti-D, es el nombre genérico, Rhogan, la vacuna Rhogan, y la vacuna esta del laboratorio Seneca, ahorita lo olvido, que era bien carita incluso. Ya me acordaré. El Rhogan y inmunoglobulina anti-D. Bien, entonces este es el medicamento de elección, ¿sí?, en las pacientes que no han sido sensibilizadas aún. Y la buena noticia es que se puede dar la profilaxis durante el desarrollo del embarazo, hasta semana 28-32, y como una segunda dosis en las pacientes que han tenido su parto a las 72 horas. Es importante también que se pueda administrar bajo ciertas circunstancias excepcionales. Por ejemplo, cuando una paciente que en su gestación ha tenido amenazas de abortos o ha tenido un cuadro de hemorragia, entonces se puede emplear esta vacuna para disminuir esa posibilidad de hemorragia desinmunizar. Por ejemplo, en hemorragia transplacentaria, que puede ser un DPP, tener un cuadro de amenaza de parto prematuro, un DPP, una placenta previa, entonces se calcula que por cada 30 minutos de sangre fetal debemos darle una dosis de vacuna para disminuir la posibilidad de formación de anticuerpos. En las mujeres no sensibilizadas, miren, se pueden poner en toda mujer con RH negativo, con CUMS indirecto negativo. O sea, se entiende que no ha sido desinmunizada. A las 28 semanas y 42-72 horas postparto. Se omite la vacuna anti-D a las 72 horas postparto. Si no se le pudo poner en las primeras 72 horas, se le puede poner hasta la cuarta semana. Esto de poner en los primeros 3 días es más que todo para aprovechar la estancia de la paciente en el establecimiento. Lo que ocurre es que cuando una paciente se da de alta, ella vendrá a su control prenatal por norma técnica a la semana y al mes. Entonces, no perder la oportunidad mientras está hospitalizada para ponerle su vacuna. Y si se le hace amniocentesis o alguna biopsia o procedimiento, habría que pensar en la posibilidad de darle la vacuna. Otro también es que tenga una hemorragia transplacentaria masiva. Por mala suerte hace un DPP. Hay una prueba muy particular llamada prueba de Kleber-Hauer-Betke, que consiste en la toma de sangre materna, y a través de esa cuantificar cuánto de sangre ha pasado. Se puede medir la titulación de sangre fetal. Entonces, con eso uno puede hacer el cálculo para poder darle la vacuna anti-D. Y también ponerle a una paciente que está haciendo un cuadro de hemorragia segunda mitad del embarazo, lo que hemos hablado, de DPP, amenaza de parto. Y si hubiera transfusión de sangre accidental, que es inusual en nuestro medio, es inusual, pero habría que darle la posibilidad de darle la inmunización. En las mujeres que se han sensibilizado, para mala suerte están sensibilizadas, habrá que hacer el seguimiento semanal con Doppler fetal buscando si hay alguna alteración en el feto. Puede ser que no pase nada. ¿Por qué razón? Porque la población, al ser tan sui generis en la cigosidad sanguínea, muchos de repente no hacen la enfermedad y es su tercer cuarto embarazo, lo que pasó en mi familia. No hizo este problema. Sin embargo, exige un seguimiento semanal de a partir de la 36 semanas buscando si hay algún signo de hidropesia o eritroblastosis fetal. ¿Y en qué momento interrumpir la gestación? Hay que pretender rescatar al feto de la acción de los anticuerpos maternos. Hay que tener en cuenta que estos fetos tienen diversos grados de afectación, por lo que se realiza inducción de parto debe monitorizarse continuamente. No es que se tenga que sacar un feto prematuramente, salvo que haya indicios de que está habiendo ya inmunización. La transfusión intrauterina es un procedimiento avanzado, consiste en, por ecografía, llegar al cordón umbilical
e insertar un catéter por el útero, llegando hasta el cordón umbilical y transfundir sangre fetal, sangre. Como el feto tiene sangre RH positivo y está siendo destruido por los glóbulos, por los anticuerpos, lo que se hace es ponerle sangre RH positivo al feto para mejorar su condición. Como lo vuelvo a repetir, es un procedimiento de cirugía avanzada, un procedimiento invasivo, muy avanzado, y las complicaciones son posibles en este procedimiento. Esta forma de transfusión o tratamiento es altamente efectiva en esta condición, pero también, insisto, depende mucho de la experiencia para hacer este procedimiento sin las complicaciones que podrían haber. Esto resume, el tratamiento de la transfusión es disminuir los anticuerpos anti-D. Es importante que haya pues la profilaxis, no nos olvidemos, si una gestante acude al control prenatal, una de las actividades importantes en el primer control prenatal es establecer el hemoglobina hematocrito y grupo sanguíneo materno. Si tiene un grupo sanguíneo materno discordante, RH negativo, tendrá que hacerse un seguimiento de alto riesgo, indagar por cualquier episodio de sangrado previo, peor si tiene un embarazo anterior, porque esa paciente de repente va a requerir su inmunoglobulina y sí o sí va a tener que hacerse una prueba de test de COMS. Muy bien. Si hubiera una pregunta, con todo gusto para resolverla, para aclararla, para debatir. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctor, una consulta. ¿Hay otras enfermedades en el feto que podría generar esa alteración en la arteria cerebral media en el Doppler? Claro, sí. Hay enfermedades que pueden imitar el patrón anormal Doppler. Claro que sí, en cerebral media. Por ejemplo, un RCU moderado a severo puede llevar a patrones de pulsatividad de la cerebral media afectados. Y claro, entra en el diagnóstico diferencial. Una malformación arterial, una malformación cerebral también puede llevar a que tenga una alteración del flujometría Doppler, por supuesto. Pero hay que tener presente que la sospecha, la alerta, ¿quién la va a dar? El saber que la mamá tiene un grupo sanguíneo diferente o en todo caso RH negativo. Así que todo tu estudio arranca de saber determinar qué grupo sanguíneo es la mamá. Y claro, si a eso de ya pita le puedes obtener la información de la sangre del papá, pues ahí tiene. Porque ¿qué pasaría si el papá es RH positivo? Se acabó toda esta discusión. Perdón, el papá es RH negativo, se acabó toda esta discusión porque se sabe que difícilmente el papá, pues, ¿no? Va a tener un bebé con grupo sanguíneo discordante. Papá RH negativo, mamá RH negativo, difícilmente. ¿Alguna otra pregunta? Estamos en la parte de preguntas, chicos. Creo que van a almorzar. Si no hay más preguntas, fue un gusto estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Listo.